Gloria a Dios, mis hermanos. Dios me los bendiga en esta hermosa mañana y muy buenos días. Oigan, y feliz Navidad 2022. Diciembre 25. Miren qué hermoso momento que celebramos el nacimiento, la venida de nuestro Señor Jesucristo. El Mesías anhelado, el profetizado. Dios lo había hecho desde la antigüedad, que iba a mandar a uno que iba a ser la salvación del pueblo entero. Así es de que, pues, gloria a Dios, porque ha sido muy bueno con nosotros, con la humanidad entera. Y aunque no sabemos exactamente fue el 25, pero eso no importa. Eso a mí no me importa para poder celebrar lo que es la Navidad. Lo cierto es que vino un día como este o como cualquier otro. Vino la salvación a la humanidad. Vino Dios e invadió toda la tierra. Bendito el Rey, estableciendo su reinado por siempre, como se lo prometió a David. Que de su casa saldría un vástago, saldría uno que gobernaría por siempre y que su reinado no tendría fin. Amén. Y a ese Rey es al que servimos, mis hermanos. Así de que abran, por favor, su Biblia en el libro Evangelio de San Lucas y van al capítulo 2. Y voy a leer el tradicional mensaje de Navidad que es del doctor Lucas, el evangelista. Dice la palabra, dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que cuando estaban ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén, y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Palabra de Dios, mis amados. Dios me los bendiga. Hagan el favor de sentarse. Oigan, qué acontecimiento tan grande. Este acontecimiento que cambió el curso de la historia de todas las naciones. Este acontecimiento tan esperado, tan profetizado, tan dicho desde miles de años antes,
de que venía uno, un valiente, el Mesías, que era la salvación del pueblo. Lo cierto que la tierra entera, comenzando con el pueblo judío, el pueblo israelita, vivían en completa oscuridad. Tenían a sus profetas, tenían a sus sacerdotes, pero ellos habían perdido la esencia de lo que era amar a Dios. Y de hecho, como 600 años para cuando escribe Isaías, ya el pueblo había caído en una bancarrota espiritual. Los sacerdotes habían abandonado su oficio, muchos de ellos se habían dado al vino, igual que varios profetas. Sus mujeres habían escogido la vida fácil. Estaba dura la situación, además sacrificaban a otros dioses. Estaba duro. La tiniebla fue dura durante bastantes siglos. Era densa aquella oscuridad. El último que escribe es Malaquías, y que también anuncia la venida de el Mesías, como Isaías lo anunció. Lo cierto es que la humanidad entera caminaba a oscuras, a tientas, digo yo, a ciegas. Y el pueblo anhelaba, entre todo este tumulto, había unos que no habían doblado su rodilla ante el Baal, ante los Baales, ante los dioses, sino que había un remanente que siempre esperaba la venida del Mesías. Aquellos que no le creen a los contemporáneos que andan mal, sino que guiados, ¿verdad?, por la misma voz de Dios, de cierta manera por las promesas de Él. Ellos esperaban en Él y esperaban. Y cuando viene Jesús, viene a cambiar todo. Viene salvando al pueblo, viene quitándole la venda que tenía en sus ojos. Y viene sanando al enfermo, dándole vista al ciego, levantando a los cojos, resucitando a los muertos, a los malvivientes, dándoles una nueva vida. Pero para esto, ¿verdad?, tuvo que venir al mundo como un niño. Vino y se hizo como uno de nosotros. Como uno de nosotros. Y vino en este acontecimiento tan grande que ya son 2000 años de que vino nuestro Señor, 2000 años y cacho. Cuando vino el Mesías es tan esperado. Y si nos fijamos aquí en lo que leímos, que en aquel tiempo, ¿verdad?, el sumo emperador, por decirlo así, César Augusto, había promulgado un empadronamiento en todo el mundo. Aquí lo dice muy claro aquí Lucas. Muchos a veces cuestionan con fechas y esto y que el otro. Hombre, si no sabemos lo que pasó en el siglo pasado a ciencia cierta, sino lo que nos platican ahora 2000 años que han pasado. Yo le creo al evangelista. Y aunque de estos hechos también escribe Josefo Flavius, historiador judío, y también es muy veraz y menciona el censo este. Ahora, cuando hay este empadronamiento, hay que ver, mis hermanos, no es como hoy que te mandan, cuando hay un censo, ¿verdad? No es como hoy que te mandan la carta y tú la llenas y la mandas por correo. Qué fácil, ¿verdad? Y así muchos no la hacen. Porque pues me van a checar, quieren saber quién soy, lo que tengo, dónde vivo. Lo cierto es que ellos cumplieron civilmente con aquellas órdenes. Y quiero decirles que no era fácil el ir a empadronarse, y menos en la ciudad donde vivían, sino tenían que ir hacia la ciudad donde habían nacido, hacia el lugar donde habían nacido. Ahora, de Nazaret a Belén no está cerquita, son como 112, 115 kilómetros. Y no es un terreno plano, sino es una de subidas y bajadas.
Nada fácil, nada cómodo. Lo cierto es que imagínense también ustedes, si todo el mundo se iba a empadronar, imagínense la aglomeración de gente en los caminos, la aglomeración de gente buscando lugar donde pasarse las noches. Fue muy trabajoso. A veces nomás lo leemos de corrido y pues ahí se va. No, estos se fueron. Y luego con el inconveniente de que María está encinta y está esperando bebé. Imagínense. Y luego pues en cierta manera, cierta preocupación de José. Porque quizás pues, era el papá de Jesús. ¿Y qué? Como quiera la sentía. Pasó por su prueba. Y se lanza. Y no tienen la facilidad del carro que ahorita nos movemos a distancias. Y a veces batallamos, a veces también. Y con carro, ¿verdad? Y batallamos. Imagínense esta gente en aquel momento, en aquel tiempo. Lo cierto que estamos mirando que estaban llevando su vida como cualquier otra gente. Una vida regular. Hay que digamos, no, pues es el Hijo de Dios. Dios puede hacer que llegue en un momentito. Qué fácil, ¿verdad? Qué fácil, porque muchas veces así la queremos. Queremos que Dios nos traiga todo a la mesa. Hasta queremos que la palabra venga y la comamos nomás así y sin nada. Otros quieren que les den hasta el sermón en la casa por medio de la televisión y ya no participar con los hermanos alabando a Dios. Lo cierto es que tuvieron su reto y fueron y se lanzaron. Fue bastante duro y pesado. Lo cierto que ellos se lanzaron, cumplieron como buenos ciudadanos. Y no era fácil, fueron hacia Belén, porque de ahí era su casa. Él venía de la familia de David. Entonces se lanzan. Y cuando llegan, ¿verdad? Llega los días del alumbramiento. Dice la palabra aquí que buscaron lugar donde hospedarse, pero no encontraron. Se encuentran con la inconveniencia de que no hay lugar. Todos los lugares estaban aglomerados, había mucha gente, de acuerdo a lo que nos dice el evangelista. De vuelta, nos ponemos a pensar porque sí, queremos las cosas bien fáciles hoy en día, que esté a nuestra medida, sin despeinarnos, y queremos todo a nuestra medida, y entonces así sí le entro. ¿O no? Casi por la mayoría somos así. Pero lo cierto es que José y María pasaron por todas estas inconveniencias, siendo el Hijo de Dios. Él podía haber llegado a un palacio, podía haber llegado de las mejores familias, aunque por herencia venía de familia buena, pero hubiera nacido con todas las facilidades, mucho más lujosas que Herodes o que el César mismo. Pero miren, este hecho que cambió al mundo entero, porque siendo Dios, viene y miren dónde nace, en un pesebre. Y esto marca, mis hermanos, de que Dios vino a hacerse como uno de nosotros. Y por eso de ahí nos dice que de poco sirven las riquezas materiales, de poco sirven. Y si quieren, no son tan necesarias, si quieren entenderlo así. Porque si fueran, Jesús nos hubiera puesto la muestra, mas lo hizo de una manera para asemejarse a uno de nosotros y al más caído. Y para decirle a todos, ¿verdad?, que lo que importa no es tanto lo material, como hoy en mucho en día se desviven. Se desviven. Aquí está ya lleno hoy en día. Aquí está ya lleno.
pero no está lleno, ¿saben por qué? Por X causa. Unos enfermos, otros amanecieron a lo mejor desvelados, otros simplemente tuvieron flojera, y así es en todas las iglesias. Así es en todas las iglesias. Entonces, pero lo cierto es que ellos se lanzaron. Jesús nace sin ninguna comodidad, sin ninguna comodidad. Nos dice el evangelista que dio a luz María. Imagínense José cómo estaría. Imagínense. Y nace y lo ponen en un pesebre. En aquel tiempo se le llamaba pesebre, pues también al lugar, una posada, pero eran lugares que había en el camino y la gente se hospedaba. No era muy cómodo, pero bueno, eran, podríamos decir, chozas de piedra, casitas de piedra donde estaban los pesebres, era donde se alimentaban los animales. Y de acuerdo a los historiadores, lo que es un pesebre es donde comen las vacas, los animales, y puede ser de madera, pero en aquel tiempo serían de barro, de piedra, o de roca misma esculpida, que era lo que tenían para echar la comida de los animales. Y esas yo las vi cuando fui a Jerusalén. En el pueblo de Megido, ahí están todavía esos pesebres donde echaban la comida para los animales. Entonces nos dice Lucas aquí que que lo pusieron en un pesebre. ¿Qué quiere decir? Que lo pusieron en una caja de roca, podríamos decir. Y creo, ¿verdad?, que ahí con bastante paja, ahí fue donde nació el Salvador del mundo. Ahí fue donde nació nuestro Señor, nuestro campeón, el valiente. Ahí fue donde nació. Y digo yo, bendito sea Dios, bendito sea el Señor, ahí nació la vida, ahí nació la esperanza. Se hizo uno de nosotros en un pesebre porque no había lugar en el mesón. No alcanzaron ellos. Se ponen a pensar, ¿qué Dios no pensaría? Es mi hijo. Que tenga lo mejor, que tenga lo mejor, es mi hijo. No, mis hermanos, a veces los hijos no tenemos lo mejor, pero no hablando materialmente, a veces no lo tenemos. Y qué bueno que no lo tenemos, pero tenemos lo mejor. Y no voy en contra, ¿verdad?, de las riquezas de aquí de este mundo. Ay, pero las riquezas espirituales, ¿cómo son hermosas? ¿Cómo son hermosas? El hombre no se mide ni se cala por lo que tiene, sino por lo que es. Y así fue el caso de Jesús. No había lugar de ellos en el mesón. Entonces, ¿cuándo nace la vida? Cuando Dios invade al mundo entero con la llegada del Mesías, que era Dios. Porque el Evangelio de Juan nos dice que el Verbo estaba con Dios y que todo había hecho por Él. Y vino la luz al mundo y el mundo no la conoció. ¡Ay, bendito Dios! Entonces, en este grande acontecimiento donde se movió todo en aquel momento, vienen estos hombres, aunque no los mencioné aquí, ¿verdad?, pero vienen estos hombres a ver a Jesús. Estos magos que vienen de lejos, se les anunció que venía un Mesías. Y ellos se vinieron. No sé de dónde, no dice la Escritura de dónde venían exactamente, pero la venida de Jesús removió tierra y mar, todo. Y todos con nerviosismo, como el rey Herodes, que pensaba que venían a quitarle el reino. Pero muchos esperaban la venida del Mesías. Muchos esperaban la venida del Mesías. El acontecimiento que cambió el curso de la historia de todos los pueblos y en el que estamos hoy, gracias a Dios.
¿Y qué nos dice aquí la Escritura? ¿A quién se le aparece los ángeles? A aquellos pastores. Y se les presenta. Y aquí dijo, no teman. Porque imagínense el acontecimiento de ver de repente ángeles brillantes, resplandecientes. Porque hoy les doy nuevas de gran gozo. Oigan, esto es de gran gozo, mis hermanos. De gran gozo. Es de gran gozo. Estos días no es tanto, ay, que nos gozamos porque tenemos muchos regalos. Ay, que nos gozamos porque hay como comimos tamales. Ay, que nos gozamos porque hay como comimos pozole. O X. No, mis hermanos, nos gozamos porque ha venido el Señor, el Mesías. Ha venido al mundo. Entonces estamos como los demás que celebramos el 25 y este que el otro. Miren, la venida del Señor la celebramos todos los días. Los que hemos nacido de nuevo estamos súper agradecidos de que Dios nos haya llamado. Estamos súper agradecidos que haya venido sobre nuestros corazones, porque de igual manera como el pueblo de Israel vivía en tinieblas, ¿cómo estaríamos nosotros sumidos en plena oscuridad? El hecho es que el ángel le dijo, no teman, le dijo a aquellos pastores, porque les doy nuevas de gran gozo. Y eso debe de ser un gozo tremendo, mis hermanos, la venida del Señor en nuestros corazones. Yo por mi parte, yo por eso siempre ando lleno de gozo. Y no me quita el gozo, ni problema, ni enfermedad, nada me lo quita. Porque en realidad veníamos, mis hermanos, venimos de la oscuridad. Y así como se alegraron, ¿verdad? Con la nueva vida que les venía a traer el Señor y que percibían y que estos pastorcillos de cierta manera estaban esperando la venida del Mesías. Imagínense los profetas habiéndolo anunciado, el último profeta 400 años antes, y en su mente habían guardado estos pastorcillos porque sus papás les habían hablado sobre la venida del Mesías y ellos guardaban aquella noticia, porque si no le hubieran dicho al ángel, ¿de qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? No sabrían, pero los papás se lo habían pasado la noticia y por eso es la importancia de vivir la fe y pasársela a los nuestros. Lo cierto es de que se llenaron de gozo, se llenaron de gozo. Y déjenme decirles, cuando Jesús viene a nuestro corazón, nos llenamos de gozo. Y ese gozo nadie nos lo puede quitar porque el mundo no nos lo dio. Y déjenme les digo, si han visto la película It's a Wonderful Life, It's a Wonderful Life, la pasan de Navidad, bueno, el que tiene el cable la mira cuando le dé su gana. Pero es una película que me gusta porque este hombre, pasaron ciertos problemas, el punto es que no quería vivir y se quería suicidar. De repente el ángel se avienta donde se iba a suicidar y este hombre en vez de suicidarse pues se lanza a salvar al ángel. El punto es de que el que se iba a suicidar como que había renegado, se sentía traicionado o lo que sea, pero se quería suicidar, estaba cansado de la vida y dijo, ya no, hasta aquí llegué. Y el ángel en la película, como Dios tiene misericordia, manda al angelito para que pues le dé otra oportunidad. El punto es de que el ángel lo lleva como si nunca nació. Como si nunca nació. Y es bien duro porque se topa con puro enemigo. No hay amigos, ni los suyos, porque ni existían porque él no había nacido. Le dijo, ¿qué tal si no hubieras nacido? Le dijo el ángel. No les voy a platicar toda la película. El punto que quiero es que vean, es que cuando el ángel en la película lo lleva a ver los lugares donde supuestamente el tipo vivió, pues resulta que no existía porque nunca había nacido. Y el hombre pues aterrorizado dice, ya quiero volver a donde estaba.
quiero volver, ya no quiero esta pesadilla. Estoy pegándole poquito, ¿verdad? Y entonces vuelve, le dan otra chance. Y cuando el hombre ya despierta la realidad, el hombre todo lo mira hermoso. Todo lo mira hermoso. Todo. Nació una nueva esperanza en él. Todo lo mira hermoso. Y mis hermanos, eso me recuerda cuando Dios tocó nuestra vida. Todo era hermoso, todo. Andábamos por de quiera diciéndole a la gente, Dios te ama. Me acuerdo cuando andaba aquí en las calles de Dallas, caminando, bien joven. Iba en las noches, me encontraba con los chavas, les hablaba del Señor. El gozo porque tengo una nueva vida. Mis hermanos, el que ha nacido de nuevo es una nueva criatura, porque eso es lo que vino a traer el Señor Jesucristo, es el Mesías, Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Eso es lo que vino a traer. Y eso nadie te lo puede quitar. Cuando tú has recibido la promesa de Dios, nadie te la puede quitar. Tú la tienes, tú lo sientes, tú lo vives. Hermanos, es una realidad. Y nos dio una nueva vida, nos quitó de la vida miserable donde andábamos, una vida llena de temor. Y como dijo el ranchero en México, en Monterrey, lleno de tragedias, en vez de decir tragedias. Lleno de tragedias. Pero Dios ha sido muy bueno, maravilloso con la humanidad entera. Vino a cambiar el curso de la historia. El punto es que los ángeles fueron corriendo, dice la Escritura. Olvidaron las ovejas en ese momento y se lanzaron a donde estaba la señal. Y cuando llegan, porque estaba la hueste celestial cantando, ¿verdad? La hueste celestial cantándole, dándole gloria a Dios. Y entonces fueron los pastores y encontraron en Belén, fueron a Belén y encontraron al niño acostado en el pesebre. Miren, no estaba en la canastita ni de mimbre, como a veces lo ponen. No estaba en la cunita bien adornada, pintada con orito y todo, como las que yo hacía en Monterrey, cunas para ricos. Estaba en un pesebre, en una roca quebrada o entresacada, donde estaba la pajita, la comida de los animales. Ahí estaba acostadito el niño Jesús, el Mesías, el que había creado el mundo, el que creó al mundo. Bendito Dios, miren. Y dice, llegaron y contaron todo lo que se les había dicho. Y María guardaba en su corazón todas aquellas cosas. Y dice la Escritura que los pastores volvieron glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Estos pastores ya no fueron los mismos. Estos pastores habían vuelto, como quien dicho, a nacer. Estos pastores serían otros, como nosotros, mis hermanos, al ser tocada nuestra vida, ya vinimos a ser otros. Ya el Señor reina en nosotros. Ha venido Dios a la humanidad. Ha venido. Y creo, mis hermanos, que hoy en día la mayoría de la gente vive en esa oscuridad. La mayoría de la gente vive en aquella oscuridad. Pero mis hermanos, cuando caminamos en la luz, porque tenemos la luz, mis hermanos, Dios es bueno y maravilloso con nosotros. La promesa de Dios está. Vino la luz al mundo y todo aquel que la recibió, el Señor le dio poder de llegar a ser hijo de Dios. Y ese es el evangelio que predicamos, mis hermanos. Es el evangelio de que Dios vino en un niño, vino y se hizo como uno en nosotros. Y lo cierto es que vino porque son los últimos tiempos. Vino porque en realidad en la mente de Dios es de llevar a sus hijos con Él al que creó con todo amor. Aquel monito de barro que creó le dio poder de
lo vivificó y le dio poder para que reine con él en las alturas. Y ese es al Dios que seguimos, al Dios maravilloso, al Dios que un día veremos. Y gracias sea a nuestro valiente Jesús, a Él sea gloria, porque su reino permanece para siempre. Y tengan confianza, mis hermanos, y no tengan miedo de lo que oyen, de lo que está pasando hoy en las naciones, porque el Rey Jesús reina sobre todos estos reyes poderosos. Él está sobre todo. Y Él no olvida sus promesas. Y un día, así como llegó un día siendo un niño, al rato viene como poderoso Señor a liberarnos y a llevarnos con Él. Que mi Dios nos bendiga y que esta Navidad sea como ninguna en esperanza. No tanto por lo que reciben, no tanto por lo que comen, eso no importa, sino por lo que tienen, que es al Dios en sus corazones, aquel que se dignó venir y hacerse uno de nosotros. A Él sea la honra, la gloria y la sabiduría en Cristo Jesús. Mis hermanos, en Cristo Jesús, ánimo y adelante, y el Señor me los bendiga mucho. Amén.